Bien, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar este foro de el curso de control y prevención de infecciones. Primero, preguntarles si existe alguna pregunta respecto de las clases. Hoy día vamos a ver dos temas. Vamos a ver las precauciones estándar y las precauciones adicionales. O bien, si no hay ninguna pregunta puntual de las clases, vamos a hacer el resumen y después ustedes me pueden ir preguntando en la medida que yo voy hablando, o al final también yo les abro, digamos, el micrófono para que hablen, y también pueden ir anotando sus dudas en el chat, ¿ya? Primero decir que las precauciones estándar son las medidas más básicas que se utilizan en la prevención de infecciones generales y también las asociadas a la atención de salud. Son medidas que se aplican a todo tipo de pacientes, es decir, no vamos a ver a todo paciente como posible transmisor de alguna infección. Y estas medidas está primero la higiene de manos. Esta higiene de manos es la medida más potente de las precauciones estándar. La higiene de manos la tenemos en dos modalidades. Una que es la higiene húmeda, que es cuando nosotros utilizamos agua, ¿no es cierto? Y podemos utilizar un jabón común o algún antiséptico para higienizarnos las manos. Y la otra es la higiene que llamamos seca, donde utilizamos alguna solución alcohólica para higienizarnos las manos. Ambas técnicas son efectivas y la idea es que ambas convivan en una institución de salud para poder aumentar la oportunidad de que la gente se higienice las manos, que el personal de salud efectivamente lo haga. Entonces, dependiendo de los lugares, nosotros vamos a distribuir lavamanos y dispensadores de alcohol para otorgar esta oportunidad de higienización. ¿Y por qué es importante otorgar esta oportunidad de higienización? Porque una de las cosas relevantes en la higiene de manos es que ésta se realice en los 5 momentos de la atención. Una de las falencias que tenemos en la supervisión de la higiene de manos es que habitualmente nosotros supervisamos la técnica. Entonces, alguien se va a lavar las manos y nos paramos al lado de esa persona y revisamos cómo se frota las manos, que siga toda la secuencia, cuánto tiempo realiza el lavado de manos. Y obviamente esa supervisión es bastante positiva, porque la persona primero está mirando que, o sea, está siendo observada, por lo tanto realiza esta higiene en forma racional y no espontánea como lo hacemos en el día a día cuando estamos trabajando, y también porque obviamente decide higienizarse las manos y por eso la estamos mirando. Entonces la oportunidad de la higiene de manos en los 5 momentos es un aspecto deficitario en los equipos de salud. Cuando hablamos de los 5 momentos, hablamos de previo a tocar al paciente en cualquier tipo de acercamiento que hacemos a él, entendiendo que si un paciente está infectado o colonizado, su ropa, todo lo que lo rodea, está también con presencia de ese agente patógeno. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al paciente, antes de una atención, después de habernos acercado al paciente y acercarnos a otro paciente, también debemos higienizarnos las manos. En el momento en que vamos a realizar un procedimiento estéril, ¿no es cierto?, con la técnica séptica, después de estar en contacto con sangre o fluidos corporales del paciente, y también cuando hemos estado en contacto con fómites del paciente, es decir, artículos, instrumentos que podrían estar contaminados, como por ejemplo un esfingomanómetro, un estetoscopio, la pesa, ¿ya? O estar en contacto con las superficies más cercanas del paciente. También debemos higienizarnos las manos. Entonces, la efectividad de la higiene de manos es la suma de la oportunidad, es decir, higienizarme en los 5 momentos,
más la técnica adecuada. Y respecto de la técnica, ambas, como les decía, son efectivas. Hacer mención en que uno siempre debe utilizar la técnica con una solución alcohólica cuando las manos están visiblemente limpias. Si las manos están visiblemente sucias o yo tengo, digamos, la probabilidad de que mis manos tengan materia orgánica, yo debo lavarme las manos con agua y un jabón de tocador o un jabón antiséptico. ¿Cuántas veces puedo usar la solución alcohólica para lavarme las manos? No hay nada definido. Se decían 5 veces, después se decían 3 veces, pero no hay ninguna evidencia al respecto. La única evidencia es que mientras las manos estén visiblemente limpias, yo puedo utilizar la solución alcohólica. La solución alcohólica, obviamente, también debe ser una solución alcohólica resguardada, o sea, que esté certificada, ¿no es cierto? No vamos a usar cualquier solución alcohólica. Y también va a tener una mayor adherencia si esta solución alcohólica se seca rápidamente. Hay unos alcoholes gel que son muy pegajosos y la gente evita utilizarlos porque cuesta que se sequen, cuesta sacarlo de las manos, versus soluciones alcohólicas que no están en una base de gel, sino que son más bien acuosas, que se volatilizan rápidamente y que tienen mayor adherencia del personal. Las soluciones alcohólicas tienen una efectividad mayor en ese contexto que el agua con jabón, ¿ya? Porque obviamente estoy aplicando un antiséptico en mis manos. La única condición es que las manos estén limpias. Eso respecto de la higiene de manos, como les mencionaba, es la medida que tiene un mayor impacto en la prevención de las infecciones, tanto a nivel sanitario como en la comunidad. Por eso hoy día vemos en esta pandemia y en el contexto del COVID las campañas hacia la higiene de manos, tanto en la casa y en todas las instancias donde la persona se mueve, que incluso trayendo consigo una solución alcohólica para higienizarse las manos, y obviamente dentro de las instituciones de salud es fundamental. ¿Ya? Eri, ¿Sí? Una consulta respecto de eso, que era lo que yo había preguntado. ¿Qué durabilidad tiene esos alcohol gel que andan los usuarios, uno mismo, que anda trayendo uno en su cartera para ocuparlo en los minutos que considere oportuno? Bueno, lo que se dice la literatura es que una solución alcohólica bien utilizada, es decir, que quede cerrada, que no se contamine también, porque por eso es que yo me la aplico con un dispensador, porque la idea es que no se contamine, digamos, la parte por donde sale el alcohol, podría estar abierta un mes, ¿ya? Y de ahí yo debiera eliminar lo que queda digamos, de residuo, ¿ya? Por eso que nosotros cuando utilizamos el alcohol gel o cualquier jabón antiséptico, debiéramos rotular la fecha de apertura. Y pasa lo mismo con el alcohol gel que andamos trayendo en la cartera o el que tenemos en la casa. No es infinita no es seguro si yo lo tengo meses abierto, ¿ya? Y lo estoy usando por mucho tiempo. Efectivamente es así. Un mes entonces, ya. Un mes, sí, un mes. Hay lugares en que la apertura es menor. En unidades críticas, por ejemplo, a veces se estima 15 días. Depende de, digamos, el nivel de seguridad que yo requiero en mis manos, ¿ya? Pero más o menos un mes. Porque no es eterno que yo lo tenga abierto, ¿ya? Gracias. La otra medida de precaución estándar en orden de importancia son los elementos de protección personal. Dentro de los elementos de protección personal o equipos que se llama hoy día de protección personal, son instrumentos o vestimenta que utiliza el personal para protegerse de este agente microbiano o agente infeccioso y que permite cortar esa cadena de infección, ¿ya?
y por eso se llaman personal porque está protegiendo al trabajador en él. Tenemos primero los guantes. Los guantes, importante mencionar que el uso de guantes no elimina la higiene de manos. Por lo tanto, el uso de guantes en una, por ejemplo, infección por contacto, que lo vamos a ver después en las precauciones por contacto, yo lo voy a utilizar con un paciente y después yo debo retirarme esos guantes y eliminarlos, ¿ya? Y higienizarme las manos y cambiarme los guantes. Entonces, cuando yo hago alguna actividad administrativa, por ejemplo, me pongo en una puerta a revisar los carnets de las personas que ingresan, y uso guantes con una persona o la otra que viene o la otra que viene, finalmente estoy utilizando muy mal el equipo de protección personal, porque, claro, uno podría decir, me está protegiendo a mí porque yo estoy resguardando mis manos, pero también yo con esos guantes que estoy pasando de una persona a otra, puedo llevarme las manos a la cara, me puedo llevar las manos a los ojos, y en el fondo voy a estar transmitiendo y autocontaminándome. Y también voy a estar transmitiendo a gente, si es que las personas que me están entregando el carnet tienen en sus manos, a todos los que van pasando ese día por la puerta. Entonces, en ese caso, yo no debiera utilizar guantes. Lo que yo debiera hacer es una higiene de manos entre paciente y paciente que ingresa al CESFAM. Lo mismo pasa cuando uno va a comprar en muchos lugares y la persona te atiende con guantes y genera una falsa protección con los guantes. El guante es un equipo de protección personal que debe ser utilizado en forma efectiva y eficiente, no para todo, ¿ya? Y no reemplaza la higiene de manos, eso es importante mencionarlo. Después tenemos otro equipo de protección personal que es la pechera, ¿no es cierto? La pechera, la bata o el delantal, que se utiliza principalmente cuando tenemos riesgo de salpicaduras con sangre, fluidos corporales de riesgo o con secreciones. En ese caso debe ser desechable para poder, ¿no es cierto?, eliminarlo. Y también se utiliza en algunas atenciones de contacto y se puede lavar siempre y cuando se utilice con el mismo paciente. Eso principalmente en los hospitales y en las áreas de aislamiento de contacto, ¿ya? Tenemos también, importante del delantal, es que el delantal, ojalá, si vamos a usar un delantal desechable, tenga brazos, digamos, y puño para generar la cubierta total de la piel, y que se abroche por atrás. Eso también es importante para que cuando yo me retire el delantal o la pechera, no me autocontamine al retirármelo. Cosa que pasó durante un tiempo cuando se acabaron estos delantales y habían unos delantales que eran como una bolsa con una apertura arriba y uno se los ponía. Entonces cuando uno se los tenía que sacar, efectivamente había un alto riesgo de contaminarse con el delantal, ¿ya? Tenemos también otro elemento de protección personal que es aquellos elementos que protegen la nariz y el área nasofaringea, las mucosas, que son las mascarillas. Y ahí tenemos la mascarilla quirúrgica y los respiradores de micropartículas. Las mascarillas quirúrgicas son las que se utilizan para las precauciones por gotas o gotitas y que tienen la característica de que filtran partículas mayores a 5 micras, ¿cierto? Más grandes. Y importante también mencionar que esta mascarilla debe ser utilizada de manera correcta. Yo les envío un video de cómo se debía poner la mascarilla. Importante mencionar que la mascarilla siempre tiene una parte externa y una interna. A veces uno se da cuenta y se la pone para cualquier lado, ¿cierto? Pero la mascarilla tiene una parte externa que es donde van los pliegues de la mascarilla.
Y también tiene una parte superior y una inferior. Y la parte superior es donde yo tengo como una lata, ¿cierto? Una pequeña lata de metal que permite que esa mascarilla yo la fije a la nariz. Y también la mascarilla tiene amarres. Pueden ser elásticos que yo me pongo detrás de la oreja o amarres que yo me amarro detrás de la nuca. Marcia. Es que quería hacer un comentario con respecto a eso. Eh, yo hace mucho tiempo aprendí a cómo se colocaba la mascarilla, tal cual dice el video, y a mí me llama la atención que muchos funcionarios la usan en forma incorrecta. Sí. Y no hablo solamente de los que no son clínicos, sino que los clínicos también. Hay un volumen importante de funcionarios que no la saben utilizar. ¿Sabes lo que pasa, Marcia? Yo creo que una de las cosas que nosotros vamos a aprender después de esta pandemia es que hemos tenido una formación o capacitación deficiente en todo lo que es la prevención de infecciones. Y yo creo que hoy día le hemos tomado más el peso por lo que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial. Pero efectivamente, cuando uno hablaba de los equipos de protección personal, eran como 1 minuto, estos son. Y uno daba por hecho de que las personas sabían ponerse la mascarilla, o sabían que con los guantes había que lavarse las manos, o sabían que la bata, el delantal no podía tocar el piso, pero si a uno no se lo enseñan, no tiene por qué saberlo, en el fondo. Entonces, la importancia de estas capacitaciones de aquí para el futuro, porque como veíamos en la primera clase, en la atención primaria, tenemos periodos donde tenemos una cantidad importante de morbilidad infecciosa, sobre todo en el invierno, y también durante todo el año una carga de morbilidad infecciosa por contacto, ¿no es cierto?, por cosas gastrointestinales, no solo infecciosas. Entonces, esto para nosotros es fundamental. Ahora, esto pasa porque alguien en cada institución de salud, en los CEFAM, a lo menos una enfermera, tenga capacitación formal de ellas y que pueda asesorar al equipo. Es decir, que esa persona, ella sepa cómo usar los elementos, los equipos de protección personal, o sepa de higiene de mano y que pueda, ¿no es cierto?, revisar los protocolos, supervisar, ser a quien yo le puedo preguntar, ser a quien me puede corregir, por ejemplo. Pero si nadie sabe, y solamente hablo del tema cuando tengo un curso una vez al año, realmente es poco la modificación cultural que yo puedo hacer respecto a la seguridad en la prevención de infecciones. Entonces, creo que efectivamente una de las cosas que nos va a dejar como enseñanza esta pandemia es esa. ¿Cómo podemos darle la importancia que tiene la prevención de infecciones en nuestro contexto sanitario? Recuerden que dijimos que las infecciones son el principal evento adverso en las instituciones de salud. Entonces, eso es importante. Bien, como le estaba señalando yo, la mascarilla tiene una forma de uso. Cuando uno se la pone, es importante tocarla por fuera, ¿cierto? Porque la parte interna que va a estar en contacto con mis mucosas no la puedo contaminar. Debo ajustarla a la nariz y cubrir, y que se ajuste a la cara desde la nariz hasta abajo del mentón. Y que uno abra entonces los pliegues que tiene la mascarilla para que produzca toda esta cobertura que me va a permitir filtrar estas gotas. Y que cuando me la amarre, también el amarre, ¿no es cierto?, que me voy a hacer sea adecuado. Después tenemos los protectores de las mucosas, de las conjuntivas, donde tenemos la antiparra, que la antiparra también tiene una forma de uso. La antiparra no la puede usar una persona que tiene lentes. Los lentes no protegen el riesgo de que ingrese un microorganismo a través de la conjuntiva. Entonces, si yo uso lentes, debo optar por un escudo facial,
Y la antiparra también es importante que cuando yo me la ponga tenga la precaución de que quede bien puesta la nariz y que toda la goma que está alrededor de la antiparra quede fija a mi cara para que me produzca un sello y no ingrese ninguna salpicadura ni ninguna gota que puede estar en una transmisión, digamos, a través de gotas o gotitas. Y el escudo facial lo mismo, el escudo facial debe cubrir todo el contorno de la cara y también debe provocar un cierre en la parte de la frente. Tanto el escudo facial como la antiparra yo la puedo limpiar y desinfectar entre un uso y otro. Eso también es importante. Y lo otro es que no me la puedo prestar, sino que es personal. Eso en general como de los elementos de protección personal. Ahora, ¿cómo se ponen y cuál es el orden de postura? ¿Sí? Una consulta. Entonces, ¿podemos no usar la mascarilla y sí usar el protector, o sea, ¿Facial? el escudo facial solo sin la mascarilla? No. Yo puedo usar el escudo facial cuando yo me estoy protegiendo del contacto. ¿Ya? De un contagio por contacto. Pero cuando yo me quiero proteger de una vía de transmisión por gotas, lo que pasa es que un microorganismo se puede transmitir por gotas y por contacto al mismo tiempo, como el SARS-CoV-2, ¿cierto? Debo utilizar mascarilla, porque es la mascarilla la que me va a permitir, ¿no es cierto?, retener estas partículas más grandes. Y por eso la mascarilla me va a cubrir y tengo que hacer ese cierre en la nariz y tengo que poner bien las tiras de sujeción y debo cubrir toda la zona de la nariz y de la boca en el fondo, ¿ya? Pensando en una precaución por gotas. Ahora, cuando yo estoy en una precaución por contacto solamente y me pongo el escudo facial para que me proteja los ojos, porque me puede saltar algo, una salpicadura a los ojos, en esa situación no necesito ponerme mascarilla, porque yo estoy preparándome para una vía de transmisión de contacto. No sé si queda claro. Sí. Ya. Gracias. ¿Cuál es el orden en el cual yo me voy a instalar los elementos de protección personal? A ver, Yasna, ¿me puedes decir cuál es el orden en el que yo me instalo el equipo de protección personal? ¿Qué me instalo primero? ¿Qué hago primero en el fondo antes de ponerme a instalar? Perdón, me voy a parar porque voy a cerrar mi ventana, me está dando mucho calor. Salió el sol de una, ahí sí, ya. Creo que correspondería hacer un lavado de manos adecuado. Luego de eso sería el delantal, los guantes y finalmente el protector, o sea, la mascarilla y después el protector facial. Ya. ¿Cuándo me pongo los guantes? Debiera ser después del delantal. Ya. ¿Qué dice la Marcia? No, los guantes son al final. Así es. Ah, ya. Los guantes son al final. Es pechera, mascarilla, escudo o antiparra y al final los guantes. Sí, muy bien. ¿Qué precauciones debo tener, Yasna, cuando me pongo el delantal? Tengo que solamente tocar la parte interior del delantal. ¿Ya? Para no manipularlo por fuera, y el cruce depende cuál sea el modelo, pero el cruce de la cinta media tiene que ser hacia la espalda. Muy bien. No puede quedar por delante. Muy bien. Y lo otro importante es que el delantal no toque el suelo, ¿cierto? Porque yo no puedo autocontaminarme si el delantal toca el suelo. Perfecto. ¿Y cómo me retiro el equipo? Javier Ramos, ¿cómo me lo retiro? 24. Para retirar, primero es guantes y pechera.
¿Ya? que van juntos, pueden ir enrolladitos juntos. ¿Se retira, sí? ¿Se retira? ¿Me saco primero los guantes y después la pechera? No, la pechera, y ahí yo después lo enrollo con el guante y lo desecho. ¿Cómo me saco la pechera? ¿Cómo me saco la pechera? Tirándolo Hacia adelante. hacia adelante, Desde el sin frente, tocar el... tirándolo hacia Sí. adelante. Perfecto, al frente. perfecto. Que Y- rompa el amarre, ¿no es cierto? Que se rompa la amarre de atrás, sí. Perfecto, ya. Después, ¿qué hago? Luego de eso, lavado de manos, Bien. higienización de manos. Esa era mi consulta. ¿Ese lavado de manos tiene que ser con agua y jabón o puede ser con jabón con alcohol gel? Puede ser de cualquiera de las dos formas. Ya. Si mis manos están con presencia de fluido corporal, por ejemplo, no sé, se derramó algo y yo pienso que puedo tener el riesgo de que se haya filtrado y se hayan ensuciado mis manos, voy a decidir lavármelas con agua y jabón. También, si he utilizado muchas veces el guante y siento que tengo una capa de talco, por ejemplo, en las manos, también a lo mejor voy a decidir lavarme las manos con agua y jabón. Pero si yo siento que mis manos están limpias, puedo realizar una higienización con una solución alcohólica. Es lo mismo, tiene el mismo nivel de efectividad. Y además, que obviamente es mucho más rápido porque tengo la oportunidad ahí de hacérmelo, sobre todo si estoy en una situación donde estoy atendiendo mucha gente, que ir y desplazarme hasta el lavamanos, ¿cierto? La oportunidad de que me lo haga, ahí va a ser mayor. O sea, lo más probable es que me voy a higienizar las manos, ¿ya? ¿Qué más después? Luego de eso me retiro el escudo facial, ¿Ya? mascarilla y luego hago nuevamente lavado de manos. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, perfecto. Pero, ¿puedo hacer una consulta? ¿Sí? Con respecto al retiro de la pechera, se habla de que uno la tiene que retirar de la zona anterior y ahí sacarla junto con los guantes. Claro. Pero, por ejemplo, acá en el CESFAM indican retiro de guantes primero y luego la pechera, no juntos. El ideal es sacarlos juntos, ¿cierto? Sí, bueno, eso es lo que dice No, la la normativa pechera. del MinSal. Sí, porque yo he visto videos y todo. Claro, la normativa del MinSal dice que yo retiro primero la pechera y me saco Sí. con la pechera los guantes para evitar la posible autocontaminación. ¿Ya? Ahora, las pecheras que nosotros usamos son esos delantales que son completos. Así es. Ese Entonces, es el a problema. veces cuesta mucho retirarlos para romperlos. Ese es el problema, claro. Y ahí, en el fondo, cada institución ha ido generando como su propia técnica, ¿ya? Porque también dependen del grosor del plástico, ¿ya? La idea del delantal que tiene el cuello y que tiene las tiritas es que en la zona del cuello y de las tiritas es muy delgado. Entonces, con un solo movimiento hacia adelante se cortan. Pero eso no sucede cuando yo me pongo ese que es como bolsa. Porque Ahora, por obviamente- ejemplo, ¿sí? otra consulta, esos que son como bolsa, que son los que utilizamos, en el caso de generación de aerosoles, ¿usted lo recomienda? Porque yo encuentro que son muy abiertos de cuello. Lo que pasa es que para la generación de aerosoles no tiene nada que ver el delantal. Recuerden que el ¿No? delantal a mí me protege del contacto. Lo que pasa es que el SARS-CoV-2 se transmite por las 3 vías: contacto, gotas y aerosoles. Aerosol. Pero si yo me voy a remitir solamente a qué equipo me va a proteger para el aerosol, estoy hablando de la N95, De la, ¿ya? Que es la mascarilla. de la N95. ¿Y qué opina de la KN95 versus la N95? Lo que pasa es que son distintas marcas, ¿ya? Yo creo que ahí lo que hay que hacer es hacer porque una me parece que es china y la otra es europea.
No es de Estados Unidos. Estados Unidos, claro, porque la europea es la Sí. FPP2. Entonces, ¿qué es Sí. lo que yo les recomiendo? Ir al protocolo que existe hace mucho tiempo de adquisición de equipamiento de insumos y medicamentos. Y ahí en el fondo ver si efectivamente la mascarilla, porque esa mascarilla no es tan usada, ¿cierto? Ahora está más usada porque la empezaron a producir los chinos y llegó mucho a Chile, pero a mí lo que me importa de una mascarilla es que primero haga un buen sellado hermético, que efectivamente me permita filtrar el 95% de las micropartículas. Si llega a Chile y se comercializa es porque pasó la prueba del Instituto de Salud Pública, pero también hay cosas que tienen que ver con otro tipo de uso, por ejemplo, que no dure nada la parte que me la fija atrás. No sé, respecto al uso de lo hermético, la diferencia que tiene con la N95. No podría en ese sentido hacer una comparación. Marcia. Yo probé el sello y no pasa lo de la N95. No genera ese... ¿Ya? Sí, pasa aire por alrededor. Pasa aire por alrededor. Entonces yo tengo dudas ahí si es efectiva para generación de aerosoles o no, la KN95, yo creo que no lo sería. Yo fui a un curso donde mostraban distintos tipos de respiradores y la evaluación de esa era buena. Era buena respecto al costo-efectividad. Pero otra cosa es el que lo prueba. ¿Cierto? De hecho, la KN95, yo también he hecho la prueba de sellado negativo y sí lo hace, no tan efectivo quizás como la N95, pero se produce un vacío en lo cual uno se configura la mascarilla en esta parte, ¿cierto? Y antes de trabajar, hace la aspiración y se produce un cierre, no tan efectivo, tan fuerte como el de la N95, pero igual yo encuentro que igual funciona bien. Nosotros lo estamos usando acá en el CEO y yo lo encuentro bien. Sí. Ok. Bien. Gracias. Respecto del respirador, ya lo mencionó el doctor Palma, que efectivamente una de las cosas importantes cuando yo decido utilizar la mascarilla quirúrgica o el respirador es si me estoy enfrentando a una precaución por gotas o me estoy enfrentando a una precaución aérea o por aerosoles, que es en el caso donde yo utilizo el respirador. Y el uso seguro del respirador tiene que ver con dos cosas principales. Uno, que efectivamente yo haga la prueba de sellado que él menciona, que significa que yo me pongo el respirador, ¿no es cierto?, enfrentándolo a la cara, tomándolo desde la parte externa, me fijo los amarres atrás de la parte de la nuca, y una vez que hago eso y me acomodo el respirador en la nariz, hago una inspiración profunda para que se produzca un sello. Y después hago una expiración y siento que no sale aire por alrededor. Y eso es lo que se llama la prueba de sello. Y debo hacer esa prueba siempre que voy a utilizar un respirador, para que efectivamente no tenga riesgo de que algún aerosol pueda pasar y pueda estar en contacto con la mucosa respiratoria. Una consulta. Sí. Estaba escuchando al doctor Palma y a la señorita Marcia, hablan de los sellados de la mascarilla, la K y la N95. Pero muchos colegas muchas veces los spam lo entregan 2 mascarillas o una mascarilla para el día. Y algunos toman la decisión de comprar mascarillas afuera, que hablan de capa, y la están ocupando muchas veces en los establecimientos. Pero ahí no se produce nada de sellado. No, pues. ¿Qué pasa? No, porque, bueno, nos pasamos a la otra clase. Ya vamos a terminar esta primero y nos vamos a pasar a las precauciones adicionales que obviamente están muy relacionadas. Antes de pasar a lo que comentaba usted, decirles que esta N95, que es la otra mascarilla que yo puedo utilizar en el caso de precaución de aerosoles,
debo hacer el sello, y también es muy importante que esa mascarilla yo me la retire afuera del box donde yo estoy trabajando. Yo no me la puedo retirar adentro porque yo estoy decidiendo usar esa mascarilla porque tengo riesgo a una vía de transmisión de aerosoles o aérea. Eso significa que hay partículas muy pequeñas que quedan suspendidas en el aire, que no necesariamente me las va a transmitir la persona que tengo al frente cuando está tosiendo o cuando está hablando, sino que incluso la persona se puede haber ido del box y yo sigo con esas partículas en el aire. Por lo tanto, el riesgo que yo tengo de ingresar al box sin la mascarilla, o el riesgo de que yo me saque esa mascarilla una vez que el paciente se haya ido y me quede en el box escribiendo en la ficha, es lo mismo prácticamente que no usar la mascarilla, el respirador, ¿ya? Se supone que toda la parte aérea que está cerrada en ese lugar está con riesgo de que hayan suspendidas partículas, ¿ya? Por lo tanto, donde yo me saco la N95 o donde yo me la pongo, también es importante para el nivel de protección que me está entregando ese respirador. ¿Ya? Por lo mismo, seguramente, Marcia preguntaba adelante por el tema del delantal, que también lo conversamos acá nosotros con la colega, que lo encontramos que es muy abierto en esta parte, y si hay aerosoles circulando en el fondo, por eso también nosotros usamos el gorro cuando tendemos en la parte dental, y si hay aerosoles circulando, claro, evidentemente nos protege del contacto, pero igual las partículas pueden quedar o pueden filtrarse a la piel en toda esta zona, y uno igual sigue siendo un vector de la gente. Yo creo que ella la pregunta de Marcia. Claro, depende, porque si yo me toco el cuello con las manos y no me lavo las manos, efectivamente es un vector. Entonces, ahí está el uso racional y eficiente de los equipos de protección personal. Claro, porque cuando nosotros veíamos, por ejemplo, videos de, no sé, de Corea o de China, y se ponían como 5 cosas, más encima se ponían un traje para ir a atender, efectivamente ellos utilizaban a mi parecer, al ver científicamente las vías de transmisión, una recarga de equipos de protección personal. Esa recarga de equipos de protección personal era para lograr a lo mejor un nivel de seguridad máximo, porque quedaban todos dentro de como plastificados, ¿no es cierto?, prácticamente, porque efectivamente este virus se transmite por contacto, se transmite por gotas y se transmite por aerosoles. Pero uno también podría decir que eso, en un país que no produce equipos de protección personal, que no fabrica, es insostenible en el tiempo. Ellos lo pueden hacer porque ellos son los que fabrican, ¿ya? Por lo tanto, el costo para ellos y la disposición es máxima. Pero nosotros que no fabricamos, podríamos quedar sin equipo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? O sea, utilizamos tanto ese delantal que se ponía, digamos, que tenía las tiritas atrás, que se acabó, no hay en el mercado, no hay, ni siquiera las clínicas privadas lo tienen hoy día, porque no hay ese delantal, ¿ya? Por lo menos en un momento que yo participé en una reunión de compra, no había la posibilidad de comprarlo porque no había disponibilidad, ¿ya? Entonces, claro, si yo no tengo, voy a tener que recurrir a acordarme y tener la cultura de la higienización de manos, que es así que me permite, o sea, no hay una medida que por sí sola me produzca la prevención de infecciones, por sí sola. Es una suma de medidas, ¿ya? Siendo siempre la higiene de manos la más potente. Obviamente, si yo tengo la posibilidad de un delantal que me cubra desde acá hasta abajo, es mucho mejor. Lo mismo que un delantal manga larga que me ocluya los puños.
Pero si no tengo esa posibilidad y pienso que ese delantal me está cubriendo el contacto, ¿cierto? Voy a tener que pensar a lo mejor en que me voy a tener que higienizar las manos, que me voy a tener que llegar a mi casa a duchar, que no me voy a poder tocar el cuello, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, es una suma de medidas. Efectivamente, siempre va a ser mejor en el contacto que yo quede totalmente cubierto. Pero lamentablemente hoy día tenemos el problema de la disposición de equipos de protección personal. Entonces ahí tenemos que recurrir a lo más primitivo, que es la higiene de manos. ¿Ya? Una consulta. Sí. Yo trabajo en el box dental. ¿Ya? Apoyo a la doctora y es uno de los lugares donde más se puede producir aerosoles. Así es. Entonces, mi consulta es si la doctora en este momento, ella atiende a un paciente, usa la N95. Yo también como técnico también debería pedir que me entregue. ¿Sí? Así es, claro. Porque el aerosol no tiene el mismo principio que la gota. La gota le llega a la persona a un metro. Se ha visto que la gota del COVID, del SARS-CoV-2, puede llegar hasta 1,8 metros. Entonces, por eso en muchos países son 2 metros de distancia. Pero a diferencia del aerosol, el aerosol queda suspendido en el aire de la habitación. De hecho, en los hospitales, los pacientes que tienen enfermedades que se transmiten por aerosoles están en una habitación individual, están en el área de aislamiento que le llaman. Entonces, a esa pieza solamente puede entrar alguien con la mascarilla. ¿Por qué? Porque es una precaución aérea. El aerosol y la precaución aérea es lo mismo. ¿Dónde se producen en atención primaria? Aerosoles se producen en la atención dental y en algunos procedimientos de quimioterapia. Nada más. ¿Ya? Y lo otro que podemos generar es el SAPU en algún RCP o en alguna intubación. Donde un paciente... Una consulta. ¿Sí? Una consulta, me interesa eso de lo de dental, porque yo también trabajo ahí. ¿Qué pasa con el aire acondicionado? ¿Sería también un factor importante para esto de los aerosoles? Pero fundamental. En este minuto muchos Ceremi están haciendo supervisión para prohibir el uso del aire acondicionado en el contexto COVID. El aire acondicionado no debiera utilizarse. Y ahí se produjo todo un tema con muchos lugares de cómo calefaccionábamos en el invierno las áreas, ¿ya? Pero el aire acondicionado es de mucho riesgo en cualquier brote. Principalmente en este que tengo transmisión aérea y transmisión por gotas, porque también pasa, yo creo que ustedes lo vieron, y por qué tan importante el uso de la mascarilla siempre, que si bien el SARS-CoV se transmite por gotas, las personas cuando se ríen, o las personas cuando hablan fuerte, o cuando tengo muchas personas hablando, también en esa conversación se producen pequeños aerosoles, en menor carga que los procedimientos que producen aerosoles. Entonces, es un riesgo tener un aire acondicionado en un box o en una sala de espera. De hecho, ¿puedo hacer un comentario con respecto a eso? Leí que solamente se puede utilizar en modo extracción, que no sé cómo se coloca, pero eso indican. Lo que pasa es que esos son otros aires, que son extractivos que se utilizan en las habitaciones donde yo voy a realizar aislamiento aéreo y que producen un recambio de aire. En el caso nuestro, como no tenemos ese tipo de extractores, lo que tenemos que recurrir es a la típica ventilación, solo externa. Yo se los puse en la clase, o sea, si yo tengo una ventana que da al patio, la puedo abrir.
Pero si yo tengo una ventana que da a un pasillo, no la puedo abrir, porque yo estoy diseminando los aerosoles al pasillo, ¿ya? Lo otro, ¿Sí? en la unidad que uno genera aerosoles, debiera identificarla afuera. Así es. La unidad, ¿por qué no identificamos todo? Porque todo el resto de los procedimientos, en este caso en el COVID, ¿no es cierto?, van a tener el riesgo de contacto y en el riesgo de gota, ¿ya? Por lo tanto, tendría que poner carteles en la sala de espera, en la ventanilla de farmacia, me llenaría cartel. Como para eso estamos utilizando las mismas medidas, no lo necesito, pero sí lo necesito cuando yo debo hacer un cambio de medida, que es cambiar la mascarilla quirúrgica por la N95 y sacármela afuera. La mascarilla quirúrgica yo me la puedo sacar a más de 2 metros de la persona y cambiármela, por ejemplo, si está húmeda. Pero el respirador me lo tengo que sacar afuera del box dental, porque adentro tengo las partículas en suspensión. Y si yo voy a ingresar al box dental, por ejemplo, atendí 2 pacientes, salí al baño, afuera me saco el respirador y entro nuevamente para seguir atendiendo, me tengo que poner el respirador afuera. No puedo entrar sin respirador, porque adentro voy a tener el riesgo de contagio, ¿ya? Está en el nivel, digamos, de medidas contra los aerosoles, que en las UCI, por ejemplo, o en algunas urgencias, se hicieron unas especies de paredes, de, no sé, un plástico, donde tú puedes meter las manos y te pones el respirador 95, pero además tienes la pared que te filtra, además tienes tu protector facial, y a través de eso hacen, por ejemplo, la aspiración de secreciones o el cambio de tubo, por ejemplo, todo lo que haya riesgo de que genere aerosol. Lo que pasa es que la atención primaria, para nosotros esto es como un mundo nuevo, las precauciones adicionales, porque no las teníamos en nuestra mente nunca, a pesar de que nosotros atendemos pacientes en la atención primaria, en los cuales debiésemos generar precauciones adicionales, por gotas o de contacto, por ejemplo. Pero no lo hacemos, por un desconocimiento, ¿ya? Bien, otra de las... ¿Sí? Disculpe, tenía una consulta respecto del uso del gorro. Nosotros hemos visto, digamos, en la misma materia y todo, que como que no aparece mayormente como una medida de protección, y sin embargo en la atención, en mi centro, por ejemplo, le han dado mucha importancia, que no, que hay que usar el gorro y que la cosa y traer un gorro y en fin. Claro, lo que pasa es que el gorro es un elemento que se utiliza en la técnica aséptica para no echar pelos míos al procedimiento que yo estoy haciendo. Lo utilizamos en esterilización, donde nos guardamos todo el pelo. ¿Cuál era el fundamento de utilizarlo en el COVID-19? Que el SARS-CoV-2 pudiese quedar en el pelo, ¿cierto? Y que yo lo pudiese transmitir en mi pelo siempre y cuando yo me toque el pelo, no me lave las manos y después con las manos me toque la nariz o los ojos y la boca, porque recuerden que por ahí ingresa el microorganismo. Entonces, efectivamente, ¿no es cierto?, en muchos lugares se instaló el tema del gorro, pero en otros lugares no, porque en el fondo dejabas de tener dinero, por ejemplo, para comprar mascarillas que sí me están produciendo una precaución real, y no el gorro, que en el fondo yo después de la atención me están diciendo que me tengo que higienizar las manos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, podría prescindir del gorro, pero no puedo prescindir de la mascarilla.
¿ya? Y lo otro, lo mismo las botas, ¿ya? O los cubre calzado. También hubo ahí una discordancia, ¿no es cierto?, entre si usamos o no usamos el cubre calzado. Si tengo muchos recursos, uso el cubre calzado, uso el gorro, pero mantener esa cantidad de recursos en el tiempo es realmente imposible. Hoy día, bueno, una de las cosas importantes en el uso de los equipos de protección personal es su calidad técnica, ¿ya? Es muy importante que la calidad de los equipos sea buena. Entonces, hoy día tenemos una elevación de los costos importantísima en los equipos de protección personal, tanto por la cantidad que se está usando y también por los precios que están en este minuto en el mercado. Antes una institución de salud compraba una caja de mascarilla hasta 1.200, perdón, de guante hasta 1.200 pesos, una caja de mascarilla 2.000 pesos, y la caja de mascarillas llegaron a costar 50.000 pesos. Entonces, realmente es importante ahí ver el riesgo versus la efectividad del equipo que yo voy a utilizar, ¿ya? Por eso es importante que esta decisión se tome digamos, con un grupo de personas, ¿ya? Y con el asesoramiento siempre de una persona del propio equipo que tenga las competencias de ellas. Eso es muy importante porque no son decisiones antojadizas, tienen que ser decisiones basadas en evidencia. Ahora, respecto al COVID, la evidencia es muy rápida. O sea, era algo nuevo, recién estábamos viendo cómo se comportaba, por lo tanto la evidencia, ya tenemos un nivel de evidencia más o menos seguro, pero hace 3 meses atrás podíamos estar cambiando mucho, a lo mejor lo que nos estaban diciendo, porque efectivamente no teníamos la certeza de cómo se transmitía, etc. ¿Ya? Otra medida de precaución estándar es la higiene de la tos, que tiene que ver con que las personas que están con un proceso respiratorio y que están con secreción nasal y que se tienen que sonar, personas que están tosiendo, tienen que primero utilizar ojalá un pañuelo desechable que se pueda eliminar y que esa persona sepa que se tiene que higienizar las manos, que si va a toser o a estornudar, lo haga en el antebrazo de su propio antebrazo, si es que no tiene el pañuelo desechable. Y lo otro es que lo deseable que es que esa persona utilice mascarilla, ¿ya? Eso también nos abre una ventanita a qué va a pasar cuando el COVID ya se vaya y ya no estemos con esta pandemia, que estemos con vacuna a lo mejor, ojalá sea lo antes posible, pero vamos a seguir teniendo infecciones respiratorias. Entonces quizá también ahí este equipo de infecciones que trabaja con calidad normal, ciertas cosas que hoy día vemos que son un riesgo, porque ya tenemos un conocimiento mayor de la cadena de transmisión, de las vías de transmisión. Entonces, si en el invierno yo tengo una sala de espera donde tengo pacientes que están, ¿no es cierto?, tosiendo, están estornudando, se están sonando, a lo mejor, ¿no es cierto?, generar una educación a los pacientes de que concurran, si están con un proceso respiratorio, al CEFAM con mascarilla, o bien yo tener mascarilla y facilitársela al paciente que está tosiendo, porque ese paciente que está tosiendo está dispersando, es un reservorio que está llevando, ¿no es cierto?, a el aire y también cayendo al piso, a la silla, este microorganismo. Y que tengo ahí adultos mayores, personas que van por control de diabetes y que podrían llevarse esta infección a su casa como una infección asociada a la atención de salud.
Otra medida de precaución que mencionamos fue el uso de agujas y el uso seguro de agujas y jeringas, donde muchos de ustedes ya saben las medidas como generales y que es que nosotros debemos usar siempre agujas estériles. Nosotros no reutilizamos las agujas ni ningún material cortopunzante, a no ser que sea algún material que se utilice en pabellón, pero tiene un proceso de esterilización distinto. Estas agujas que yo utilizo o estas jeringas deben ser eliminadas por las personas que hicieron los procedimientos y no dejadas encima. También vemos que muchas veces los accidentes relacionados con material cortopunzante se producen en las personas del aseo o en los TENS porque los profesionales dejaron encima las cosas reutilizadas y no fueron ellos mismos las que los pusieron en los contenedores. Que los contenedores deben ser rígidos y que deben ser rotulados, y esto también está normado porque la autorización sanitaria pide, para poder empezar a funcionar como establecimiento, que los establecimientos tengan un convenio de REAS. Por lo tanto, todos los establecimientos hoy día utilizan estos contenedores rígidos. Y lo otro es que los contenedores estén siempre solo hasta los 3/4 y de ahí los cambiemos. Eso de estar empujando las jeringas o las agujas hacia adentro también es una actividad de riesgo que no debiéramos hacer. Otra medida de precaución estándar es la descontaminación de las superficies. Vamos a hablar de eso en la próxima clase. Ya mañana ustedes van a tener esa clase disponible en la web donde ustedes van a, digamos, de donde sacan las clases, van a tener disponible esta clase de la descontaminación. Limpieza y desinfección, porque forman parte del ambiente y dijimos que era una de las partes de la triada de las guías. Así como la eliminación de los desechos hospitalarios o sanitarios que tiene que ver con el REAS. Todo eso forma parte de las precauciones estándar. No hicimos mención a la ropa porque nosotros en atención primaria no utilizamos ropa con pacientes que no sea tela, que no sea desechable, porque las sabanillas son de papel y las eliminamos. Así que no nos aplica, no es como en el hospital que se usan sábanas, frazadas para las camas, toallas y todas esas cosas, ¿ya? Eso por el lado de las precauciones estándar. Y cortito, pues yo creo que ya hablamos harto de las precauciones adicionales, decir que las precauciones adicionales son complementarias a las precauciones estándar y que se utilizan cuando yo estoy frente a un paciente que está con una enfermedad infecciosa y que está infectado o colonizado, ¿ya? O que tiene el riesgo de estar infectado o colonizado. Hoy día lo utilizamos en el SARS-CoV-2 porque sabemos que el 80% de las personas que están infectadas o que están colonizadas son asintomáticas, ¿cierto? Entonces, por eso lo utilizamos con todos, ¿ya? Pero en otro tipo de infecciones se utiliza solo con los pacientes que están cursando por una infección. Por lo tanto, antes de usarlo tenemos que conocer la enfermedad infecciosa para saber cuál es la vía de transmisión y así decidir si vamos a utilizar una precaución por contacto, una precaución por gotas o una precaución por aerosol. La precaución por contacto es aquella que yo utilizo con los microorganismos que se transmiten por contacto, es decir, donde yo toco, por ejemplo, todo lo que se transmite, todos los microorganismos que tienen, que se refieren a la piel, a infecciones a la piel. Muchos de los entéricos también, de los que afectan, ¿no es cierto?, nuestro sistema gastrointestinal, también se transmiten por contacto. El contacto puede ser directo o indirecto. El mayor vector para el contacto son nuestras manos. Nuestras manos, las manos de los funcionarios.
clínicos y administrativos, principalmente los clínicos, pero también los administrativos, ¿ya? Entonces, entendiendo eso, es donde se hace fundamental en la precaución por contacto la higiene de manos, ¿cierto? Porque es ahí donde yo voy a llevar estos microorganismos transitorios de mis manos, patógenos, y los voy a ir diseminando a otros pacientes, al carnet de un paciente, a la bolsita de los medicamentos, al esfingomanómetro, a la pesa, antes de pesar a la guagua, ¿no es cierto? Voy a ir dejando microorganismos. Las principales equipos dentro de la precaución por contacto son los guantes y la pechera. Entendiendo que los guantes yo los voy a elegir siempre que tenga riesgo de contacto con sangre o fluidos corporales, o si tengo alguna herida en mis manos. Pero para eso tengo que cambiarme los guantes entre paciente y paciente e higienizarme las manos. Entonces, como si yo estoy pidiendo un carnet, no estoy en contacto con sangre o fluidos corporales. Si tengo mis manos, la piel de mis manos indemne, lo que yo debiera elegir es higienizarme las manos y no usar guantes. Porque si atiendo 50 pacientes, voy a tener que usar 50 guantes. Y además higienizarme las manos. ¿Ya? Y lo otro es la pechera, bata o delantal, que también se utiliza en la precaución por contacto. Y cuando hay riesgo de salpicaduras en la cara, yo debiera utilizar además un protector de las conjuntivas, como es en el caso de las antiparras o el escudo facial. Por ejemplo, cuando yo estoy en la toma de muestra, yo tengo, ¿no es cierto?, la posibilidad de estar en contacto con sangre o fluidos corporales y por eso utilizo guantes, ¿ya? Y no solo las manos así peladas, sino que uso guantes. Pero si yo utilizo un sistema cerrado, estoy tomando muestras y utilizo un sistema cerrado, quizás no tengo riesgo de salpicaduras de sangre o fluidos corporales, por lo tanto, quizás no se justifica que use bata o delantal. Pero si yo lo tomo con jeringa y tengo el riesgo de mancharme con salpicadura, sí se justifica el delantal. Ahora, si además yo recibo otro tipo de muestras como orina, ¿no es cierto?, y también tengo el riesgo de que me salpiquen, se justifica el guante, o sea, la pechera, y se justifica el protector facial, ¿ya? Respecto a, bueno, y la precaución por contacto, es muy importante todo el tratamiento que le vamos a hacer a la superficie, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Cuando nosotros hablamos de las precauciones por gotas o gotitas, es cuando estamos enfrentados a un microorganismo que se transmite a través de las gotas grandes, ¿ya? Que son las gotas que son de más de 5 micras. Y estas gotas, ¿no es cierto?, como son más grandes y pesadas, viajan cuando yo toso o cuando hablo y al metro más o menos caen al piso. Y por eso que la distancia entre una persona y otra es más de 1 metro, ¿ya? Como precaución de gotas o gotitas, si esto se transmite a través, digamos, del aire en una distancia corta, debo utilizar mascarilla. ¿Qué mascarilla? Don Hijo 2009, que me preguntaba usted. Mascarilla quirúrgica, ¿ya? Porque estoy enfrentando a gotas grandes. Entonces, para todas las actividades que yo realizo dentro del CEFAM que no generen aerosoles, yo debo utilizar mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica me protege para la transmisión de gotas del COVID. No necesito usar un respirador. Y la mascarilla quirúrgica vimos cómo se ponía y en qué minutos se ponía y cuándo se sacaba. Y además, ¿no es cierto?, voy a utilizar
cuando tengo la precaución por aerosoles o aérea, voy a utilizar el respirador en reemplazo de la mascarilla, el N95, del cual ya hablamos en forma extendida. Y lo más importante me parece también mencionar ahí es cuando me pongo el respirador, ya se los dije, creo que eso no se está haciendo, no entendemos que estos aerosoles quedan en el aire, ¿cierto? Por lo tanto, es importante que yo cuando entre a esa habitación me ponga el respirador y me lo saque cuando salga. Que identifique que ahí tengo precaución por aerosoles, por lo tanto, cualquiera que entre, si está capacitado, sabe que si no tiene un respirador no puede entrar. Y lo otro importante es la ventilación del lugar, si es que da hacia afuera, ¿ya? Y el no uso del aire acondicionado. Eso sería como lo referente a las medidas adicionales, ¿ya? Súper importante, como general, de todo lo que hemos hablado de las infecciones y aplica para las medidas de precaución, es que nosotros siempre tengamos la supervisión del uso correcto de las medidas tanto de precaución estándar como adicionales, que nos puedan supervisar cómo estamos utilizando los equipos de protección personal. Hubo muchos artículos que salieron cuando estábamos como al principio del COVID-19 sobre la falencia que había de la instalación y el retiro de los equipos de protección personal, y que era deseable que alguien te mirara, como para generar como el hábito, que alguien te mirara el orden y cómo lo hacías para que te pudiese corregir, ¿ya? Para que en el fondo generaras el hábito y lo hicieras después en forma, digamos, no consciente, ya casi automatizada, ya de cómo tienes que instalarte el equipo. Difícil porque tenemos poco personal y estamos siempre ocupados, que alguien me esté mirando y yo esté mirando todo el rato que se están poniendo el equipo, pero es un momento de riesgo para el personal. Y lo otro, para terminar, me parece que se los puse ahí en una imagen, y se lo vuelvo a decir, aunque lo mencionamos en alguna clase, el riesgo que existe en los espacios comunes, donde yo como personal de salud bajo la guardia de las precauciones. Entonces, en esos espacios comunes donde yo me enfrento a mi colega ya como amigo, donde me enfrento a comer, a tomarme un café, a fumarme un cigarro, a subirme al auto, entonces bajo la guardia y ya se me olvida el uso de la mascarilla, la distancia, la higiene de manos. Son esos momentos los de mayor riesgo de contagio para nosotros, digamos, dentro de las instituciones de salud. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, va a quedar, vamos a subir como todos los foros, el foro. Como les digo, mañana ya van a tener disponible la clase, hoy día en la noche, me parece, la clase de la limpieza y desinfección de superficie, todo lo que es el proceso de aseo. Y yo creo que también ahí tenemos una gran falencia como instituciones de salud, ¿ya? Así que los dejo descansar. Les mando un beso, que descansen y nos vemos la próxima semana, parece. ¿Cierto? Sí. No, esta semana o no. El jueves. Un grupo el jueves y otro el viernes. El viernes nos vemos. ¿O no? Entonces el viernes nos toca a nosotros. Así que El viernes. descansen, un beso, y cualquier duda la vemos en el próximo foro, ¿ya? Bueno, Muchas gracias. chao, gracias. Chao. Chao.